¿Y si el mayor cambio de tu vida no llegara haciendo algo nuevo, sino dejando de hacer algo que llevas haciendo toda tu vida sin darte cuenta? No hablo de cambiar de trabajo, de relación o de ciudad. Hablo de algo mucho más cercano y al mismo tiempo mucho más invisible. Ese murmullo constante en tu cabeza que no se detiene ni cuando todo parece ir bien. Ese ruido que comenta, juzga, anticipa, recuerda, compara. ¿Qué pasaría si, por un instante, ese ruido se apagara? Eckhart Tolle suele decir que la mayoría de las personas no viven su vida, sino que viven dentro de su mente. Y si eres honesto contigo, sabes que es cierto. Estás aquí, escuchando esto, pero una parte de ti ya está en lo que tienes que hacer después, en algo que dijiste ayer o en una preocupación que ni siquiera ha ocurrido. La mente nunca está satisfecha con el ahora, siempre quiere irse a otro lugar. Y sin embargo, toda tu vida sucede únicamente aquí. Imagina por un momento que estás sentado en silencio, no haciendo nada especial, no meditando bien, ni intentando lograr nada. Simplemente estás. De pronto, hay un pequeño espacio entre un pensamiento y otro, muy breve, casi imperceptible. Normalmente lo ignoras, porque enseguida aparece el siguiente pensamiento. Pero Eckhart Tolle señala algo clave. En ese pequeño espacio, tú sigues existiendo. Estás consciente, estás presente. Y ahí, en ese silencio, no hay problema alguno. La mente te ha hecho creer que sin ella no eres nada, que si no piensas, no existes. Pero observa esto con atención. Cuando un pensamiento se detiene por un segundo, ¿desapareces tú? No, lo que desaparece es la voz, y lo que queda es una sensación de amplitud, de calma, de estar completo sin necesidad de añadir nada. Ese es el punto donde todo empieza a cambiar. Tolle cuenta que su propia transformación comenzó cuando ya no pudo soportar más el sufrimiento que generaba su mente. En lugar de huir de él, lo observó. Se dio cuenta de algo radical. Yo no soy esa voz. Fue como si una grieta se abriera en su identidad. La mente seguía hablando, pero ya no era el centro, y en esa separación nació el silencio interior. Quizá ahora mismo estás pensando, mi mente no puede callarse. Y eso es exactamente lo que la mente quiere que creas. No se trata de forzar el silencio, ni de luchar contra los pensamientos. De hecho, cuanto más luchas, más ruido hay. El silencio aparece cuando dejas de resistirte al momento presente tal como es, incluso si el momento incluye pensamientos, cansancio o inquietud. Escucha esto con la atención. No necesitas llegar a ningún estado especial para estar en paz. La paz ya está aquí, debajo del ruido, como el cielo detrás de las nubes. La mente es el clima cambiante, la conciencia es el espacio donde todo ocurre. Y cuando empiezas a reconocer ese espacio, aunque sea por segundos, algo profundo se reordena dentro de ti. Tal vez nunca te enseñaron esto. Tal vez llevas toda la vida creyendo que pensar sin parar es normal, pero no es inevitable. Y cuando lo descubres por experiencia directa, no por creencia, ya no hay vuelta atrás, porque has visto algo que la mente no puede explicar, pero que transforma todo desde adentro. Hay un momento casi incómodo, que suele aparecer cuando empiezas a darte cuenta del silencio interior. Es ese instante en el que la mente se queda sin nada que decir y de inmediato intenta volver a tomar el control. Puede traer dudas, recuerdos, incluso miedo. Eckhart Tolle explica que este miedo no es casual. Es el ego sintiendo que pierde terreno, porque el ego solo puede existir mientras hay ruido mental constante. Sin pensamientos, no tiene historia que defender. Observa esto en tu vida diaria. Cada vez que algo no sale como esperabas, la mente reacciona creando un relato. Esto no debería estar pasando. Siempre me ocurre lo mismo. ¿Y si todo sale mal? Ese relato parece real, urgente, personal. Pero si lo miras de cerca, es solo una sucesión de pensamientos reclamando tu atención. Y en el momento en que los observas, en lugar de creerlos, algo se afloja por dentro. Tolle insiste en una pregunta muy simple, pero poderosa. ¿Qué problema tienes
justo ahora, en este preciso instante. No el que imaginas para mañana, no el que recuerdas del pasado. Justo ahora. Cuando haces esta pregunta con honestidad, muchas veces descubres que no hay ningún problema real, solo sensaciones físicas y pensamientos comentándolas. Y ese descubrimiento trae una calma inesperada. El silencio interior no es ausencia de vida, es ausencia de conflicto con la vida. No significa que no haya retos, decisiones o emociones. Significa que ya no estás peleando mentalmente con lo que es. Y cuando la lucha termina, la energía que antes se perdía en resistir queda disponible para vivir, para escuchar, para actuar con claridad. Piensa en cuántas veces tu mente ha convertido un momento neutro en una carga, una espera, un atasco, una conversación incómoda. El cuerpo está aquí, pero la mente se va al debería ser diferente. Eckhart Tolle señala que el sufrimiento psicológico nace exactamente ahí, en la brecha entre lo que es y lo que la mente cree que debería ser. Cuando esa brecha se cierra, aunque sea un poco, el sufrimiento disminuye. No se trata de volverte pasivo ni indiferente. De hecho, ocurre lo contrario. Desde el silencio interior, tus acciones suelen ser más precisas, menos reactivas. Ya no respondes desde la herida, sino desde la presencia. Ya no hablas para defender una identidad, sino para expresar lo que es necesario en ese momento. Tal vez empieces a notar pequeños cambios. Escuchas mejor, reaccionas menos, necesitas menos aprobación. No porque te hayas esforzado en cambiar, sino porque al haber menos ruido, lo esencial se vuelve evidente, como cuando el agua se calma y puedes ver el fondo con claridad. Y aquí hay algo importante. La mente intentará apropiarse incluso de esta experiencia. Dirá, ya lo entendí, estoy avanzando, soy más consciente que antes. Cuando eso ocurra, sonríe internamente. No luches contra ese pensamiento. Obsérvalo. Porque incluso darte cuenta de eso ya es presencia. Y la presencia, silenciosa y simple, sigue ahí, esperando a que dejes de buscarla para reconocerla. Hay algo que casi nadie te advierte cuando empiezas a vivir desde la presencia. El silencio interior no siempre se siente bonito. A veces se siente vacío. Y ese vacío puede asustar. Eckhart Tolle explica que estamos tan acostumbrados a llenar cada instante con pensamientos, estímulos y emociones que cuando todo eso se detiene, la mente interpreta el espacio como una amenaza. Pero ese vacío no es ausencia de vida, es ausencia de identidad fabricada. La mente necesita una historia para sentirse alguien, una narrativa. ¿Quién soy? ¿Qué me pasó? ¿Qué me deben? ¿Qué quiero lograr? Cuando el silencio aparece, esa historia se debilita. Y entonces surge una sensación extraña, como si algo estuviera muriendo. En cierto sentido, lo está. Es la imagen mental de ti mismo la que comienza a disolverse. Y eso, aunque liberador, puede resultar desconcertante. Todo le invita a no huir de ese vacío, a permanecer con él, a sentirlo directamente en el cuerpo sin etiquetarlo. Cuando haces esto, algo sorprendente ocurre. El vacío empieza a revelarse como paz. No una paz emocionante, sino profunda, estable. Una paz que no depende de que nada cambie afuera. Quizá lo has notado en momentos muy simples. Caminando sin rumbo, mirando el cielo, escuchando a alguien sin preparar tu respuesta. De pronto, hay una sensación de estar completo. Nada falta, nada sobra. Y justo entonces la mente intenta regresar con un comentario. Esto no durará. Debería aprovechar este momento. Ese impulso de capturar la experiencia es el ego intentando volver a existir. Aquí aparece una comprensión clave en las enseñanzas de Eckhart Tolle. La presencia no puede ser poseída. No es un estado que puedas acumular ni una meta que puedas alcanzar. Solo puede ser reconocida ahora. Cada intento de retenerla la convierte en pasado. Y el pasado es territorio de la mente. Cuando empiezas a vivir así,
La relación con tus emociones también cambia. Ya no necesitas eliminarlas. Si aparece tristeza, la sientes. Si aparece ansiedad, la observas, sin añadir la historia de esto no debería estar aquí. Y al no resistirlas, muchas veces se transforman solas. No porque las hayas controlado, sino porque les diste espacio. Toll habla del cuerpo del dolor, esa acumulación de emociones no resueltas que se activa con ciertas situaciones. Desde la inconsciencia, ese cuerpo toma el control y reacciona. Desde la presencia, lo ves aparecer. Y al verlo, pierde fuerza. No inmediatamente, no mágicamente, pero de manera real. La luz de la conciencia empieza a disolver lo que antes parecía sólido. Tal vez te des cuenta de que ya no te identificas tanto con lo que sientes. Hay tristeza, pero no eres la tristeza. Hay miedo, pero no eres el miedo. Hay pensamientos, pero no eres esos pensamientos. Esta separación no te vuelve frío, te vuelve libre. Libre para sentir sin perderte, para vivir sin cargarte. Y en ese espacio de silencio, algo muy sencillo se hace evidente. La vida no te está atacando. La vida simplemente está ocurriendo. Cuando la mente se calla, incluso por un instante, esa verdad se siente con una claridad que no necesita explicación. Y desde ahí, todo empieza a tomar otro sentido. Llega un punto en el que empiezas a notar algo sutil pero decisivo. No es el mundo el que te perturba, es la interpretación que haces de él. Eckhart Tolle insiste en esto porque cambia por completo la forma en que te relacionas con la vida. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar realidades internas totalmente distintas. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en el nivel de presencia con el que se vive. Observa una reacción habitual. Alguien dice algo que no te gusta. Antes incluso de sentir la emoción, la mente ya ha creado una historia. Intención, culpa, ataque. Todo sucede en segundos. Pero cuando hay presencia, aparece un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es oro. En él ya no reaccionas desde el pasado, sino que eliges desde la conciencia. Tolle explica que la mayoría de nuestras reacciones no son actuales, son ecos, viejas heridas buscando repetirse. El silencio interior permite ver esto con claridad. Te das cuenta de que muchas veces no estás respondiendo a la persona que tienes delante, sino a alguien del pasado. Y cuando ves eso, la compulsión de reaccionar pierde fuerza. Aquí es donde la presencia se vuelve práctica. No es algo que solo ocurra sentado en quietud. Se manifiesta en una conversación difícil, en un desacuerdo, en un límite que necesitas poner. Desde el silencio, tus palabras tienden a ser más simples, más directas, menos cargadas de emoción innecesaria. Ya no hablas para ganar o defenderte, hablas porque es lo apropiado. Puede que al principio te sorprendas a ti mismo no reaccionando como antes, y la mente, de nuevo, querrá comentar: me estoy volviendo pasivo, o esto no soy yo. Pero observa con honestidad, ¿no hay en realidad más claridad? ¿Más coherencia entre lo que sientes, piensas y haces? Eso es la acción alineada que surge de la presencia. Eckhart Tolle también señala que el silencio interior no te separa de los demás, sino que te conecta de una forma más profunda. Cuando no estás atrapado en tu diálogo mental, puedes sentir al otro, no solo escucharlo, sino percibirlo. Y muchas tensiones se disuelven sin necesidad de palabras, simplemente porque ya no estás proyectando. En este estado, incluso el conflicto cambia de naturaleza. Si surge, se resuelve más rápido o se vive con menos carga. No porque el otro cambie, sino porque tú ya no alimentas el conflicto con resistencia interna. La energía que antes se iba en defender una identidad, ahora se convierte en atención consciente. Tal vez empieces a notar que necesitas menos explicaciones, menos justificaciones. Las cosas se simplifican, no porque la vida sea más fácil, sino porque tú ya no la complicas mentalmente. El silencio interior actúa como un filtro. Lo innecesario cae, lo esencial permanece. Y sin darte cuenta, algo profundo se reconfigura. Ya no vives esperando que las circunstancias te den paz. Empiezas a vivir desde la paz, incluso en medio de las circunstancias. No como una idea espiritual, sino como una experiencia directa. Cuando la mente se calla, la vida no solo cambia,
se revela tal como siempre fue. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de algo que al principio parece casi increíble. Ya no necesitas protegerte tanto. Eckhart Tolle explica que gran parte de nuestra atención diaria proviene de estar constantemente en modo defensa. Defensa de opiniones, de emociones, de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Todo eso requiere un enorme gasto de energía. Y cuando la mente se aquieta, esa defensa deja de ser necesaria. Observa cómo el ego siempre quiere tener razón, incluso en asuntos pequeños. Quiere corregir, justificar, demostrar, no porque sea útil, sino porque necesita reafirmarse. Pero cuando hay silencio interior, surge una libertad nueva. Puedes dejar pasar. No porque te sometas, sino porque ya no sientes que tu valor esté en juego. Y esa libertad es profundamente descansada. Tolle señala que el verdadero poder no está en imponer, sino en no reaccionar compulsivamente. Cuando no reaccionas desde el ego, la situación pierde carga. Muchas discusiones se desactivan no porque ganes el argumento, sino porque no lo alimentas. Y eso no es debilidad, es presencia en acción. En este punto, la relación con el tiempo también cambia. La mente vive obsesionada con el pasado y el futuro. Culpa, nostalgia, expectativas, miedo. Pero cuando el silencio se hace más frecuente, el ahora deja de ser un medio para llegar a otro momento. Se vuelve suficiente. No perfecto, no siempre cómodo, pero real, vivo. Quizá notes que disfrutas más de cosas muy simples, un gesto, una pausa, una respiración consciente. No porque hayas aprendido a valorar más, sino porque ya no estás ausente. Eckhart Tolle dice que la felicidad no se encuentra añadiendo algo a tu vida, sino restando la resistencia al momento presente. Y esa resistencia casi siempre es mental. También cambia la forma en que tomas decisiones. Antes la mente debatía sin parar, creando escenarios, dudas, miedos. Desde la presencia, las decisiones tienden a surgir con más claridad. No siempre con certeza absoluta, pero con una sensación interna de alineación, como si algo en ti supiera antes de que la mente lo analice todo. Esto no significa que no aparezcan pensamientos o emociones intensas. Aparecen. La diferencia es que ya no te pierdes en ellos. Hay un espacio que los contiene, y desde ese espacio, incluso los momentos difíciles se viven de otra manera. Hay dolor, pero no sufrimiento añadido. Hay tristeza, pero no drama mental. Poco a poco, sin hacer de esto un objetivo, te vuelves más auténtico. Dices menos, pero con más verdad. Haces menos, pero con más presencia. Ya no necesitas demostrar quién eres, porque lo que eres se expresa naturalmente cuando la mente no interfiere. Y entonces ocurre algo silencioso pero radical. Empiezas a confiar. No en que todo saldrá como quieres, sino en que podrás estar presente con lo que venga. Esa confianza no nace del pensamiento positivo, sino de la experiencia directa del silencio interior. Cuando la mente se calla, descubres que siempre hubo algo en ti capaz de sostener la vida tal como es. Hay un instante muy revelador que suele aparecer cuando el silencio interior se vuelve más familiar. Te das cuenta de que no necesitas entenderlo todo para estar en paz. Eckhart Tolle remarca que la mente siempre quiere respuestas, explicaciones, conclusiones. Pero la vida no se vive a través de conceptos, se vive a través de la experiencia directa. Y cuando la mente deja de exigir control, algo en ti se relaja profundamente. Observa cuántas veces has buscado seguridad en el pensamiento. Planes, análisis, suposiciones. La mente promete protección, pero rara vez la cumple. Desde la presencia surge otro tipo de seguridad. No es certeza sobre el futuro, sino una estabilidad interior que no depende de él. Y esa estabilidad se siente como un ancla silenciosa. Tolle habla de la aceptación no como resignación, sino como alineación con lo que ya es. Cuando aceptas este instante, no estás diciendo «me gusta», estás diciendo «esto es». Y al dejar de discutir con la realidad, la energía cambia.
Muchas situaciones se resuelven mejor cuando dejas de resistirte mentalmente a ellas. Quizá empieces a notar que ya no todo te engancha igual. Noticias, opiniones ajenas, dramas externos. No porque te hayas desconectado del mundo, sino porque ya no te pierdes en él. Sigues informado, sigues sintiendo, pero hay una distancia interna que te permite ver con claridad. Eckhart Tolle llama a esto estar en el mundo, pero no ser del mundo mental. En este punto, el silencio interior empieza a impregnar acciones muy concretas. Trabajas con más atención, escuchas con más profundidad, incluso descansas de verdad. El descanso ya no es solo dormir, es dejar de pensar compulsivamente. Y ese descanso mental tiene un efecto sanador que se extiende al cuerpo. Tolle también señala que muchas tensiones físicas están relacionadas con la resistencia mental. Mandíbula apretada, hombros tensos, respiración superficial. Cuando hay presencia, el cuerpo lo siente. La respiración se vuelve más natural, los movimientos más suaves. El cuerpo entiende antes que la mente que ya no hay amenaza inmediata. No todo es lineal. Habrá días en los que el ruido vuelva con fuerza. Viejos patrones, emociones intensas. La diferencia es que ahora lo reconoces antes, y ese reconocimiento ya es conciencia. No necesitas castigarte ni volver a empezar. Cada momento de darse cuenta es parte del proceso. Poco a poco, el silencio deja de ser algo que buscas y se convierte en el fondo de tu experiencia. Los pensamientos siguen pasando, pero ya no ocupan todo el espacio, como no ves que cruzan un cielo amplio. Y en ese cielo hay una sensación de hogar, de estar donde siempre debiste estar. Tal vez descubras que lo que tanto buscabas afuera, sentido, calma, plenitud, no estaba perdido, solo estaba cubierto por el ruido. Cuando la mente se calla, no te conviertes en alguien nuevo, simplemente recuerdas quién eres antes de que el pensamiento lo definiera todo. En algún momento, casi sin anunciarse, el silencio interior empieza a acompañarte incluso cuando no estás prestándole atención. Ya no es algo que practicas, sino un trasfondo estable. Eckhart Tolle describe este punto como un cambio de identidad. Dejas de sentirte una mente, que a veces está en silencio, y empiezas a sentirte la conciencia en la que la mente aparece. Esto se nota especialmente en situaciones que antes te desbordaban. Un comentario, una espera, un contratiempo. Antes la reacción era inmediata. Ahora hay una pausa natural, no forzada. Y en esa pausa, la vida no parece tan personal. No porque te importe menos, sino porque ya no lo tomas todo como un ataque a tu identidad. Eckhart Tolle explica que el ego necesita conflicto para sentirse real, por eso se engancha a problemas, incluso cuando no son necesarios. Pero cuando el silencio interior es reconocido, el conflicto pierde su atractivo, no porque lo evites, sino porque ya no te define. Puedes enfrentar una situación difícil sin convertirla en una lucha interna. Aquí ocurre algo profundo en las relaciones. Al no necesitar validación constante, empiezas a relacionarte desde un lugar más limpio. Escuchas sin estar preparando tu defensa. Hablas sin la urgencia de convencer. Y esa presencia se siente. Muchas veces el otro se calma sin saber por qué. No por tus palabras, sino por el espacio que ofreces. También cambia la relación contigo mismo. La autocrítica pierde intensidad. No porque te vuelvas indulgente, sino porque ves claramente que castigarte mentalmente no mejora nada. Eckhart Tolle señala que la compasión auténtica surge cuando dejas de identificarte con la voz que juzga, y esa compasión incluye, por primera vez, a ti. Puede que empieces a notar silencios más largos entre pensamientos o incluso momentos en los que no hay pensamiento alguno y sin embargo hay plena lucidez. Esos momentos no son especiales en el sentido espectacular, pero son profundamente reales. No hay nada que añadirles, y justo por eso son transformadores. En este punto, la vida cotidiana se vuelve el verdadero campo de presencia. No necesitas retirarte del mundo para vivir desde el silencio. El silencio se mueve contigo, en el trabajo, en una conversación, en una decisión. Y cuando surge el ruido, ya no te pierde. Simplemente lo reconoces.
Eckhart Tolle recuerda algo esencial. La conciencia no necesita ser defendida ni mejorada. Ya es completa. Cada vez que dejas de identificarte con el pensamiento, incluso por un segundo, estás volviendo a casa. No a un lugar místico, sino a la simplicidad de estar aquí, ahora. Y desde ahí, algo se vuelve evidente sin esfuerzo. La vida no te está pidiendo que seas perfecto ni que entiendas todo. Solo te está invitando a estar presente. Cuando aceptas esa invitación, incluso el silencio más simple se convierte en una forma profunda de libertad. Hay un momento muy sutil en este camino en el que dejas de preguntarte, ¿lo estoy haciendo bien? Eckhart Tolle explica que esa pregunta pertenece a la mente que quiere medir, evaluar y compararse. Cuando el silencio interior está más presente, esa necesidad de validación se disuelve. No porque hayas alcanzado algo, sino porque ya no te ves como alguien que necesita llegar a ningún sitio. Empiezas a confiar más en la inteligencia de la vida. No como una idea espiritual, sino como una sensación directa. Las cosas ocurren, respondes, actúas, y no todo pasa por el filtro del pensamiento compulsivo. Hay una fluidez nueva, no siempre cómoda, pero auténtica. Y esa autenticidad se siente estable. Observa cómo cambia tu relación con el hacer. Antes, hacer estaba cargado de tensión, resultados, reconocimiento, miedo al error. Desde la presencia, sigues haciendo, pero con menos peso interno. Eckhart Tolle señala que la acción que surge del silencio suele ser más efectiva porque no está contaminada por la ansiedad del ego. No hay tanta prisa, pero tampoco hay bloqueo. También se transforma la forma en que experimentas el éxito y el fracaso. El éxito ya no infla tanto, el fracaso ya no aplasta igual. Ambos pasan, ambos son vistos. Y al no construir tu identidad alrededor de ellos, pierden su poder. Esto no te vuelve indiferente, te vuelve ecuánime. En este punto, el silencio interior empieza a sentirse como una amistad constante. No te promete nada extraordinario, pero tampoco te abandona. Incluso en días confusos, hay una base de calma que sostiene la experiencia. Eckhart Tolle describe esto como estar en contacto con el ser, más allá de las circunstancias. Puede que notes algo curioso. Ya no buscas tanto respuestas en palabras. Libros, consejos, teorías siguen siendo útiles, pero no son urgentes. Has probado por ti mismo algo que no necesita explicación. Y cuando alguien habla desde la mente, lo percibes. Cuando alguien habla desde la presencia, también, sin juicio, simplemente con claridad. El silencio interior no te aísla del dolor del mundo. De hecho, te hace más sensible. Pero esa sensibilidad ya no se convierte automáticamente en sufrimiento. Hay empatía sin carga, comprensión sin drama. Y desde ahí, la ayuda que ofreces es más real, menos reactiva. Eckhart Tolle recuerda que el propósito principal de la vida no es lograr algo externo, sino despertar a lo que ya eres. Cuando este reconocimiento se vuelve estable, incluso lo ordinario se siente vivo. Caminar, escuchar, esperar, todo se convierte en una expresión de la hora. Y entonces, casi sin darte cuenta, la pregunta que antes dominaba tu vida, ¿qué tengo que hacer para estar en paz?, pierde sentido. Porque la paz ya no es un objetivo, es el espacio desde el que vives. Cuando la mente se calla, no ganas algo nuevo, simplemente dejas de perderte en lo que nunca fuiste. Llegar a este punto genera una comprensión que es difícil de transmitir con palabras. La vida no necesita ser comprendida, solo experimentada. Eckhart Tolle explica que la mente siempre intenta analizar, categorizar y controlar lo que ocurre, pero la vida real se despliega en el momento presente, más allá de conceptos y teorías. Cuanto más silencio hay en ti, más evidente se vuelve que todo sucede en un flujo natural que no requiere tu intervención constante. Quizá empieces a notar pequeños cambios en tu percepción cotidiana. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se percibe con intensidad. Un sonido, un gesto, la textura de algo que tocas. Tolle lo llama despertar a la profundidad de lo simple. Y es simple no porque sea trivial, sino porque no está mediado por la mente que siempre busca más. Cada instante se vuelve completo por sí mismo.
Las emociones también adquieren otra calidad. Antes eran olas que te arrastraban sin remedio. Ahora las observas, las atraviesas y ves cómo cambian. El miedo, la tristeza o la ansiedad pierden esa fuerza automática de arrastre. No desaparecen instantáneamente, pero dejan de controlar tu experiencia. En lugar de reaccionar, observas. Y esa observación silenciosa tiene un efecto transformador por sí misma. Eckhart Tolle dice que la mayoría de los seres humanos viven atrapados en el tiempo psicológico, rumiando el pasado o anticipando el futuro. El silencio interior rompe esa dinámica. Te da la posibilidad de no estar completamente identificado con la mente y por primera vez vivir directamente el presente. Ese presente, incluso en momentos difíciles, tiene un sabor distinto. Es más amplio, más respirable, más auténtico. Otro efecto curioso es la relación con la acción y la inacción. Desde la mente a menudo sentimos que debemos hacer algo constantemente, como si estar en movimiento fuera la prueba de que existimos. Desde la presencia, la acción surge de manera natural. No es impulsiva ni ansiosa. Tolle lo describe como actuar desde un lugar de alineación, donde la energía no se desperdicia en resistencia o lucha innecesaria. Incluso tus relaciones comienzan a reflejar este cambio, no porque los demás cambien, sino porque tú ya no estás reaccionando desde viejas heridas. Escuchas sin preparar tu respuesta, hablas sin necesidad de convencer, y muchas tensiones se disuelven antes de que se conviertan en conflicto. La presencia se vuelve un catalizador silencioso de armonía. Finalmente, algo profundo empieza a hacerse evidente. El silencio interior no es un estado que alcanzas, sino el trasfondo de tu verdadera naturaleza. Los pensamientos, emociones y circunstancias cambian constantemente, pero el espacio desde el que los observas permanece. Y reconocer eso, aunque sea por segundos, es suficiente para experimentar una transformación interior que ninguna explicación mental puede capturar. Cuando la mente se calla, ya no estás atrapado en la ilusión de control. No necesitas planificar, juzgar ni probar nada. Estás aquí, consciente, y eso es más que suficiente. En ese espacio, todo cambia sin que tengas que mover un solo dedo. La vida, tal como siempre fue, comienza a revelarse en su totalidad. A medida que el silencio interior se vuelve más frecuente, comienza a surgir un tipo de claridad que no depende del pensamiento. Eckhart Tolle dice que la mente solo puede ofrecer fragmentos, análisis y opiniones, pero la verdadera comprensión surge de un estado de presencia, donde las cosas se muestran por sí mismas. Es como si todo se iluminara desde adentro, sin necesidad de interpretación externa. Quizá empieces a notar que las decisiones se vuelven más sencillas. Antes, cada elección parecía complicada, envuelta en dudas, miedos o expectativas. Ahora, desde el espacio de presencia, las respuestas aparecen con naturalidad. No porque lo sepas todo, sino porque estás conectado con algo más profundo que el pensamiento. Esa guía interior no es una voz, es una sensación de coherencia que acompaña cada acción. El silencio interior también transforma la relación con el tiempo. Ya no estás atrapado entre lo que pasó y lo que podría pasar. La urgencia disminuye, la prisa se atenúa. Todo momento, incluso uno aparentemente ordinario, se vuelve más pleno. Eckhart Tolle explica que la felicidad no surge de lograr algo en el futuro, sino de estar presente con lo que ya es. Y en ese estar, todo lo que parecía caótico se ordena de manera natural. Las emociones intensas continúan apareciendo, pero su naturaleza cambia. Antes podían arrastrarte, hacerte perder el control. Ahora simplemente las observas, las sientes, las atraviesas y descubres que no eres ellas. No desaparecen, pero dejan de dominar tu experiencia. Esa separación entre observador y emoción es clave para liberarte del sufrimiento innecesario. Incluso la relación con los demás se transforma. Ya no buscas aprobación ni temes rechazo. Hablas desde un lugar más auténtico. Escuchas sin preparar tu respuesta y tus interacciones se vuelven más genuinas. Eckhart Tolle añade que cuando una persona está presente,
Su sola presencia puede desactivar tensiones a su alrededor. La armonía surge sin esfuerzo, porque ya no hay resistencia interna que proyectar. Con cada instante en que la mente se calla, surge un sentido de libertad. No es la libertad que viene de controlar el mundo, sino la libertad que surge de no ser controlado por él. No necesitas probar nada, cambiar nada, ni ser alguien diferente. Ya eres suficiente tal como eres. Y al reconocerte en ese estado, descubres que siempre estuvo allí, esperando que la mente se aquiete para que lo veas. Esa es la verdadera transformación que Eckhart Tolle nos invita a experimentar. No un cambio externo, sino un despertar interno. Cuando la mente se calla, no es que la vida cambie necesariamente de forma dramática, sino que tú la percibes de manera completamente diferente. Y esa percepción, más que cualquier circunstancia, transforma todo desde adentro hacia afuera. Hay un punto crucial en este camino hacia el silencio interior donde empiezas a darte cuenta de algo sorprendente. No necesitas ser más, no necesitas lograr más, no necesitas controlar más. Eckhart Tolle enfatiza que toda la presión que sentimos proviene de la identificación con la mente que nos hace creer que nuestra valía depende de lo que hacemos o de lo que conseguimos. Cuando la mente se calla, esa presión disminuye casi de inmediato. Empiezas a notar que incluso los pensamientos recurrentes pierden su poder sobre ti. Antes, ciertas preocupaciones te mantenían atrapado durante horas o días. Ahora, las observas aparecer, las dejas pasar y sigues presente. Tolle llama a esto desapego consciente. No se trata de ignorar, sino de no aferrarse. Al practicarlo, incluso la ansiedad más intensa se suaviza porque ya no estás alimentándola con resistencia mental. La vida cotidiana empieza a sentirse diferente. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos adquieren profundidad. El ritmo de la respiración, el sonido del viento, una mirada, un gesto amable. Eckhart Tolle señala que la verdadera plenitud no surge de eventos extraordinarios, sino de la capacidad de percibir plenamente lo que ya existe. Cada instante se convierte en una oportunidad para experimentar la vida sin intermediarios mentales. Las relaciones también cambian de forma notable, no porque los demás cambien, sino porque tú ya no reaccionas desde viejas heridas o expectativas. Escuchas más, hablas con autenticidad y la tensión en tus interacciones disminuye. Incluso los conflictos se viven con más claridad, sin la carga adicional del drama mental. La presencia se convierte en un puente silencioso que armoniza lo que antes parecía incompatible. Tolle recuerda que este proceso no es lineal. Habrá días en los que el ruido mental regrese con fuerza, pero cada vez que lo observas sin reaccionar, estás fortaleciendo tu capacidad de presencia. Cada instante de conciencia es un pequeño despertar, una reafirmación de que no eres la mente, sino el espacio en el que ella aparece. Poco a poco empiezas a vivir desde un lugar más ligero, más centrado, más real. La urgencia de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro desaparece. Ya no necesitas controlar, justificar o anticipar todo. La vida se vuelve más clara porque ya no está filtrada por la compulsión mental. Y en ese silencio que permanece a pesar de los pensamientos, descubres algo esencial. Todo cambio externo es secundario. La transformación verdadera comienza desde adentro, cuando la mente se calla y dejas que la vida simplemente sea. En este punto, algo profundo se hace evidente. El silencio interior no es un logro ni una meta, es el trasfondo constante de tu verdadera naturaleza. Eckhart Tolle enfatiza que no necesitas convertirte en otra persona, ni acumular experiencias espirituales para acceder a él. Ya está presente, incluso cuando la mente parece abarcarlo todo. Solo hace falta reconocerlo. Empiezas a notar que las pequeñas dificultades de la vida pierden su capacidad de perturbarte. Lo que antes habría generado ansiedad o frustración, ahora se percibe de manera diferente. La pausa entre estímulo y reacción se amplía.
Esa pausa es el espacio de presencia, y en ella todo cambia sin que tengas que hacer nada externo. No es magia, es la conciencia reconociéndose a sí misma. La relación con el pasado y el futuro también se transforma. Antes la mente te arrastraba con remordimientos, nostalgia, planes y preocupaciones. Ahora el pasado se ve como aprendizaje, no como carga. El futuro como posibilidad, no como amenaza. Toll enfatiza que todo sufrimiento surge de resistirse a la hora, y cuando el ahora se acepta, la paz se instala por sí misma. Incluso los momentos de incomodidad adquieren otra dimensión. La tristeza, el miedo, la incertidumbre ya no te definen. Los observas, los atraviesas y descubres que detrás de ellos hay un espacio inmutable, la conciencia. Esa conciencia es quien realmente eres, más allá de las circunstancias y de la mente que se agita. El silencio interior también transforma la manera de relacionarte con los demás. Ya no reaccionas automáticamente. No necesitas defender tu identidad ni probar tu punto de vista. Puedes escuchar, comprender y actuar desde un lugar de autenticidad. La presencia se convierte en un puente silencioso que armoniza incluso lo que antes parecía conflicto. Toll recuerda que este despertar no elimina los desafíos de la vida, pero sí cambia radicalmente la manera en que los experimentas. Cada situación, cada emoción, cada pensamiento se vive con más claridad, menos resistencia y más profundidad. La vida sigue su curso, pero tú ya no te pierdes en el ruido mental que antes dominaba cada instante. Y así, cuando la mente se calla, ocurre algo extraordinario. Descubres que no necesitas nada fuera de ti para estar completo. Todo siempre estuvo aquí, detrás del murmullo constante de la mente. Solo hacía falta silenciarla, aunque fuera por un instante, para ver que la vida y la paz no son cosas que se consiguen, sino la realidad que siempre estuvo esperando a que la reconocieras. Cuando llegas a este nivel de presencia, algo muy sutil pero profundo comienza a suceder. Ya no buscas llenar el tiempo con actividades o pensamientos innecesarios. Eckhart Tolle explica que la mente siempre intenta justificarse y mantenerse ocupada, como si la inactividad fuera una amenaza. Pero desde la conciencia, incluso el no hacer nada se convierte en un acto pleno, porque estás completamente presente. Empiezas a notar que los momentos de espera, de silencio, de soledad, ya no se sienten vacíos ni aburridos. Al contrario, se vuelven oportunidades para experimentar la vida sin filtros. Cada respiración, cada sensación, cada pequeño movimiento adquiere peso, textura y significado. La mente que antes los ignoraba o los llenaba de historias deja espacio para la experiencia directa. Tolle también enfatiza que la verdadera libertad surge cuando dejas de identificarte con tus pensamientos y emociones. No significa que desaparezcan, sino que ya no eres prisionero de ellos. Puedes sentir tristeza, miedo o ansiedad y al mismo tiempo mantener un observador silencioso que no se involucra con el drama mental. Esa separación transforma la manera en que vives cada instante. Además, tu relación con el mundo externo cambia. Ya no reaccionas automáticamente a estímulos, críticas o expectativas. Puedes interactuar desde un lugar de autenticidad y calma, sin necesidad de defender tu ego ni controlar el resultado. La presencia actúa como un filtro que suaviza los conflictos y permite que las relaciones fluyan con mayor armonía. Otro cambio importante es la percepción del tiempo. La mente siempre quiere apresurarlo, anticiparlo o lamentarlo. Pero cuando el silencio interior se vuelve habitual, el ahora deja de ser un medio para llegar a otra cosa y se convierte en suficiente por sí mismo. La vida se vuelve más rica, más intensa y más clara porque ya no está mediada por la compulsión mental de más, mejor, después. Y entonces, en ese estado, descubres algo sorprendente. Toda tu búsqueda exterior, de felicidad, de sentido, de aprobación, deja de ser necesaria. No porque renuncies a la vida, sino porque te das cuenta de que la vida está ya completa en cada instante cuando no estás atrapado en la mente. Ese reconocimiento no es una idea, es una experiencia directa, silenciosa y transformadora. Por primera vez, comprendes de manera íntima que el verdadero cambio no ocurre fuera, sino dentro.
Cuando la mente se calla, surge un espacio donde la conciencia puede revelarse tal como es y en ese espacio todo lo demás encuentra su lugar de manera natural. Finalmente, llegamos a la comprensión más profunda que Eckhart Tolle nos invita a experimentar. La transformación real no es externa, no depende de circunstancias, personas o logros, es interna. Todo lo que necesitas ya está aquí, dentro de ti, esperando a ser reconocido. La mente, con su constante murmullo, solo había oscurecido esta verdad. Cuando se calla, incluso por un instante, todo cambia. En este silencio interior descubres que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres las historias que la mente cuenta sobre ti. Eres el observador silencioso, el espacio en el que todo ocurre. Y desde ese lugar, la vida se percibe de manera completamente diferente, más clara, más ligera, más plena. Cada momento deja de ser un desafío que vencer y se convierte en un instante para experimentar plenamente. Tolle explica que incluso los problemas más complejos se ven desde otra perspectiva cuando estás presente. No desaparecen mágicamente, pero ya no generan la misma tensión interna. La energía que antes se desperdiciaba en resistir, analizar o preocuparse se vuelve disponible para la comprensión, la acción consciente y la aceptación. Y en ese cambio de energía, todo comienza a transformarse desde dentro hacia afuera. Además, la relación con los demás se enriquece de manera natural. Ya no reaccionas impulsivamente ni buscas controlar, persuadir o defender. Escuchas con atención plena, actúas con autenticidad y comprendes con mayor profundidad. La presencia se convierte en un puente que armoniza incluso situaciones difíciles, y las interacciones humanas adquieren un sentido de conexión que antes parecía inalcanzable. Quizá lo más sorprendente de todo es la sensación de libertad que surge. No es la libertad que depende de circunstancias externas, sino una libertad interior, estable y permanente, que no se ve afectada por cambios, pérdidas o desafíos. Esa libertad nace del reconocimiento de quién eres más allá del ruido mental, la conciencia pura, inmutable, siempre presente. Y así, cuando la mente se aquieta, ocurre algo extraordinario. Descubres que la vida, tal como siempre ha sido, está completa en sí misma. No necesitas más, no necesitas cambiar nada, no necesitas buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Ese instante de silencio interior, aunque breve, tiene el poder de transformar toda tu existencia. Porque cuando la mente se aquieta, la realidad se revela. Y tú recuerdas de manera profunda y definitiva que siempre has estado entero, siempre has estado presente, siempre has sido suficiente. Más allá de todo lo que has escuchado hasta ahora, hay un aspecto final que Eckhart Tolle destaca. La verdadera transformación no depende de cuánto tiempo logres estar en silencio, sino de la conciencia que mantienes entre los pensamientos. No es un logro, no es un estado que debas alcanzar, sino un reconocimiento continuo de tu naturaleza profunda. Cada momento en que recuerdas que no eres la mente, aunque sea por segundos, es un despertar. Empiezas a ver la vida como un flujo constante, donde los pensamientos, emociones y circunstancias aparecen y desaparecen sin afectar la esencia que eres. Incluso la rutina diaria, las responsabilidades y los desafíos más simples pueden vivirse con presencia plena. Lo que antes parecía monótono o pesado se transforma en un terreno fértil para la conciencia, donde cada instante ofrece la oportunidad de conectar con tu verdadero ser. Tolle subraya que este despertar no significa que no haya dificultades ni que la vida sea perfecta. Las dificultades siguen apareciendo, pero ya no te definen ni te arrastran. La reacción automática del ego pierde fuerza. Lo que antes generaba ansiedad, frustración o miedo, ahora se experimenta con mayor claridad, sin el drama añadido del juicio mental. En ese espacio de presencia, incluso los momentos complicados se vuelven soportables y muchas veces hasta reveladores. Además, la relación contigo mismo alcanza una nueva dimensión. Ya no necesitas imponerte estándares, ni compararte, ni buscar aprobación externa.
El silencio interior te recuerda que ya eres suficiente. Cada pensamiento crítico, cada duda, cada emoción intensa deja de definirte. Al observarlos desde la conciencia, te liberas de su influencia y descubres una libertad que no depende de circunstancias externas. Finalmente, este estado de presencia transforma la manera en que experimentas la totalidad de la existencia. La vida ya no es un conjunto de fragmentos desconectados, sino un flujo continuo, donde cada instante tiene sentido y valor por sí mismo. La mente puede seguir hablando, los desafíos pueden seguir apareciendo, pero tú ya no estás atrapado en ellos. Cuando la mente se calla, incluso por momentos, recuerdas algo que siempre estuvo ahí, que eres más que tus pensamientos, más que tus emociones, más que tu historia. Eres la conciencia que observa, el espacio que sostiene todo, y desde esa posición, todo cambia. No por necesidad de control, no por esfuerzo, sino simplemente porque al callar la mente, despiertas a la realidad más profunda de tu ser. Y llegamos a la última reflexión, la esencia que Eckhart Tolle nos invita a integrar. Todo lo que buscamos afuera, paz, felicidad, propósito, siempre ha estado dentro de nosotros, detrás del murmullo constante de la mente. La mente nos hizo creer que debíamos alcanzar, acumular o cambiar algo para ser completos. Pero cuando se calla, aunque sea por un instante, descubrimos que siempre hemos estado enteros. Este silencio interior no es un logro pasajero, ni un estado místico. Es la realidad fundamental de tu ser. Todo pensamiento, emoción o circunstancia aparece dentro de él, pero no lo define. La conciencia que observa permanece constante, inmutable y libre. Y reconocer esto transforma por completo la forma en que vives. Cada decisión, cada relación, cada momento se percibe con claridad, libertad y autenticidad. Eckhart Tolle nos recuerda que la verdadera transformación no ocurre en el exterior, sino en cómo nos relacionamos con nuestro interior. No se trata de eliminar los problemas, de controlar las emociones, ni de evitar los desafíos. Se trata de vivir desde un espacio de presencia, donde incluso el dolor y la incertidumbre pueden experimentarse sin perder el equilibrio. Allí reside la paz que no depende de nada externo. Cuando la mente se calla, incluso por breves momentos, descubres que la vida no es algo que debas arreglar o alcanzar. La vida ya es completa. Todo cambio real surge desde dentro, de la conciencia que observa, que acepta y que se mantiene presente sin identificarse con el ruido mental. Desde este espacio, cada instante se vuelve profundo, cada experiencia se vuelve plena y cada relación se vive con mayor autenticidad. En conclusión, el mensaje central es simple pero poderoso. No busques afuera lo que siempre ha estado dentro. Aprende a observar, a permitir que la mente se aquiete y recuerda que la presencia no necesita esfuerzo, perfección o control. Cada instante de conciencia es un despertar, y en ese despertar reside la transformación verdadera. Cuando la mente se calla, todo cambia, porque entonces tú recuerdas quién eres realmente, la conciencia inmutable y plena que siempre ha estado ahí, esperando a ser reconocida.